El tema que voy a tratar en esta presentación es la anestesia general a lo largo de la historia. El índice que voy a seguir es antecedentes de la anestesia, de la antisepsia y de la hemostasia. Comenzando con los antecedentes de la anestesia. En la antigüedad, las cirugías eran situaciones extremadamente peligrosas y dolorosas, que producía el suicidio en una gran proporción de los pacientes. Por ello era tan importante la necesidad del control del dolor. Entre los años 460 y 377 a.C., Hipócrates y Galeno empleaban las esponjas soporíferas para el control del dolor y estas estaban impregnadas en opio, en mandrágora y en beleño. Posteriormente tenemos a Paracelso, que estudió el éter y lo denominó aceite dulce de vitriolo. Vio los efectos anestésicos al administrar unos pollos de corral, viendo sus efectos aletargantes en estos animales. Posteriormente, Davy estudió las propiedades anestésicas del óxido nitroso para el alivio del dolor de cabeza y también para el alivio del dolor dental, viendo los efectos de desasosiego pero englobados en una situación de placer. Más tarde, Faraday también siguió estudiando el éter y escribió un artículo en el que describía los mismos efectos que habían descrito anteriormente, pero era como que él daba por hecho los efectos anestésicos de este gas. Por ello, para el desarrollo de la anestesia general a lo largo de la historia, vamos a hablar de tres grandes grupos: la anestesia propiamente dicha, la antisepsia y la hemostasia, en la cual vamos a tener diferentes célebres que tendremos que mencionar. Comenzando por la anestesia, tenemos que destacar a Morton y a Wells por su labor en el descubrimiento de los efectos del óxido nitroso como anestésico. Lo descubrieron cuando estaban en un show en el que estaban inhalando todos óxido nitroso y se estaban partiendo a carcajadas, de tal forma que una persona de forma inadvertida se cayó y se fracturó un hueso, pero vieron que esa persona no sufría dolor. Por lo tanto, Morton y Wells intentaron realizar una extracción dentaria bajo los efectos del óxido nitroso sin tener éxito. Y eso es lo que conllevó que años más tarde Wells se suicidara al ver que todo el mundo se había reído del uso del óxido nitroso por su parte como anestésico. Como estamos viendo en la diapositiva, esta es la escena que quedó grabada de este momento. También tenemos que destacar a Simpson, que es el que descubrió el cloroformo. Sin embargo, debido a sus efectos cardio y hepatotóxicos, se dejó de emplear. Destacamos que la reina Victoria lo empleó en el nacimiento de su octavo hijo, pero a pesar de haberlo usado, es un anestésico que se dejó de lado. Preferían los anestésicos que se habían descrito previamente. Pasando al bloque de la asepsia, tenemos que destacar a Joseph Lister. Él se daba cuenta que en las cirugías de aquellos años el 30-50% de los pacientes llegaban a fallecer y todo esto se debía a las infecciones generadas durante la cirugía. Por ello, Lister habló que el aire atmosférico era el causante de estas infecciones. Por lo tanto, diseñó y creó unos filtros que los empapaba en cloruro de zinc y en sulfitos a modo de antisépticos. Lo que hacía era cubrir la zona quirúrgica con estos antisépticos para mejorar esta tasa de infecciones, y con ello vio que iba mejorando. Y además cabe destacar la descripción y la creación del ácido fénico, que se llamaba también el listerismo. Lo que hacía era pulverizar con ácido fénico las superficies quirúrgicas a modo de antiséptico, y con ello la mortalidad de las cirugías se fue disminuyendo. También Lister fue el que puso nombre al enjuague bucal Listerine. Y al tercer grupo que vamos a hablar, de la hemostasia, destacamos a Pean para reducir el sangrado quirúrgico, porque era otro de los motivos por el cual la mortalidad de las cirugías era extremadamente elevada. Y este célebre lo que hizo fue disminuir el sangrado quirúrgico al realizar estrangulamientos del fibroma en cirugías ginecológicas. O sea, ligaba el pedículo para disminuir el sangrado. Y también tenemos que destacar a Landsteiner por el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Se dio cuenta que al mezclar la sangre de varias personas se iban a formar unas aglutinaciones, y era por los diferentes grupos sanguíneos. Y este es el que describió los grupos sanguíneos A, B y 0. Y más tarde unos discípulos suyos describieron el grupo AB, en el cual, aunque se cruzaran las sangres, no se producía esta aglutinación de los hematíes. Y aquí vemos, en esta diapositiva, vamos a ver en esta presentación la primera transfusión sanguínea que se realizó a lo largo de la historia.